Bienvenidos al curso de Processing para Android. En el video de hoy vamos a ver cómo se maneja la consola desde Control P5. Primero miremos qué es la consola. La consola, tanto en Processing para el computador como en este update, que es un Processing para Android, es esta parte negra de acá. Como se han dado cuenta ustedes, cuando uno compila o cuando está ejecutando, aquí aparecen ciertos mensajes. Resulta que el sistema operativo o algunas librerías o aplicaciones pueden generar mensajes que solo aparecen acá. Deseamos de pronto tener la información de esos mensajes. Puede ser para razones informativas o para capturar algún tipo de dato que necesitemos dentro del programa. Por lo general esas aplicaciones no son, esos mensajes no son fáciles de detectar desde la aplicación utilizando Java. Es un poco complicado. Sin embargo, Control P5 nos ofrece un control que nos permite visualizar la información que da la consola. En unos videos más adelante vamos a mirar un poco más la utilidad, pero por el momento vamos a aprender a manejarla y observar que de pronto para mejorar el código o para detectar algún tipo de error, esta puede ser una forma fácil con un comando que vamos a ver más adelante. Bueno, vamos a analizar el código del programa que ya he escrito. La primera parte entonces aparece la importación de todos los componentes de la librería Control P5, las variables que nos permiten localizarnos en pantalla. Aquí entonces entra la variable de tipo consola o de printline. Aquí el autor de Control P5 la llama printline porque printline básicamente es el comando con el que uno puede visualizar datos en la consola. La forma de visualizarlo como tal es un área de texto, text area. O sea, la consola como tal es un objeto que nos captura determinada información que las librerías o el Android arroja y que no podemos ver, pero el control que nos permite visualizarlo como tal es el área de texto. O sea, estos dos van unidos. Aquí está el objeto de tipo Control P5, que es el que nos permite adicionar los objetos a la pantalla. Entonces, la orientación, como siempre hemos venido trabajando por trade, el tamaño de 600 por 1024. Me he dado cuenta que en algunos equipos Android, la consola que viene con Control P5 provoca que el programa se ponga un poco lento o inclusive la actualización de pantalla puede ser muy lenta. Para esos casos, cuando ustedes estén corriendo el programa, no genera problemas de lentitud, no hay problema. O sea, no se agrega nada. Pero si tienen problemas de lentitud, podemos agregar esta instrucción al comando size, que es P2D. ¿Qué hace este P2D? Lo que hace es actualizar con mayor rapidez la pantalla para que cualquier demora en la actualización de los datos de la consola o al oprimir los botones, pues no sea tan notorio. Vamos a definir el color de fondo, que va a ser un gris. Eh, Generamos la variable su x y y a partir del ancho y del alto de la pantalla. Creamos nuestro objeto control P5 y aquí a partir de esta parte empezamos a agregar los controles. Entonces el botón, vamos a obtener o a generar su posición, el tamaño. Aquí obtenemos la cadena que va dentro del botón. Vamos a hacerlo de una fuente tipo Arial, tamaño 70. Evitamos que el dato que quede dentro del botón sea mayúscula al decirle que to uppercase sea falso, o sea que solamente vamos a hacer que este primero sea mayúscula y el resto normal. Y esta es la instrucción para centrar tanto horizontalmente como verticalmente el texto dentro del botón. Con el botón 2 va a ser exactamente lo mismo. Que no se nos olvide que una cosa es el nombre del botón como tal, o sea, el nombre del objeto, que es este, y otra cosa es el texto que aparece, ¿no? Entonces, el texto para el primer botón es datos y el texto para el segundo botón es borrar. Lo mismo, definimos la posición, tamaño, obtenemos la cadena con la que vamos a identificar el botón, lo mismo Arial, tamaño 70 y lo de la mayúscula. Ahora vamos a agregar
el área de texto. Esta área de texto es la que nos va a permitir mostrar los mensajes de la consola. Entonces la vamos a llamar txt. Definimos la posición en este sitio, el tamaño. Vamos a definir aquí la fuente. O sea, si la dejamos en blanco va a ser una fuente por defecto que sea de tamaño 50 el texto. Esta altura se refiere al tamaño de la fuente. Entonces quiere decir que este va a ser como la altura de cada fila de la consola. Entonces esto puede variar dependiendo el dispositivo y podríamos querer que sea 1.5 UY o menos de UY para que se ajuste y no vaya a quedar el texto montado. Este set color define el color de la fuente que va a aparecer en esa área de texto. El set color background es el color de fondo del área de texto y el set color foreground, todo en escala de RGB, va a ser el tamaño de una barra de desplazamiento que nos aparece al lado derecho que nos permite movernos en el área de texto. La verdad es muy difícil controlarla, sobre todo con los dedos, entonces, pero de todas maneras lo vamos a dejar porque para poder dejar en amarillo y que nos demos cuenta que estamos actualizando el área de texto. Y el CP5 Add Console o console es la parte donde agregamos el área de texto a la consola. O sea, ya estamos viendo aquí que el print line es la consola y aquí lo que estamos haciendo es que el área de texto va a quedar agregada a la consola por defecto. En esta parte void draw no hacemos nada como por lo general lo hacemos. Aquí vamos a ver una nueva variable que pertenece específicamente a processing que se llama G. Esta tiene datos del ambiente de processing o del ambiente de la aplicación que estamos haciendo. Por ejemplo, este gfill nos sirve para saber si está rellenando o no está rellenando las figuras. Va a ser de tipo booleano la respuesta. GStrokeWeight nos va a definir el ancho con que estamos dibujando. Y GStroke, si nos dice si es verdadero o si es falso, si se está haciendo el borde de las figuras. Esta variable G tiene muchos más parámetros. Ustedes pueden consultar en internet y mirar. Tiene g.width, g.height para saber el ancho y el alto de la pantalla y hay muchos más parámetros que tiene esta variable. Sería bastante razonable no poner ninguna variable llamada g en un programa que tengamos nosotros para que no haya conflicto. De todas maneras, ¿para qué nos puede servir esta variable? Imaginémonos que estamos haciendo un programa de dibujo, por ejemplo, y se permite al usuario, por ejemplo, cambiar el ancho del pincel o del lápiz con que se está dibujando. Nosotros no podemos saber exactamente en el momento qué grosor o si él está habilitando el relleno de figuras o no. Entonces, esto lo sabemos invocando la variable g y dependiendo pues el parámetro que le pongamos, stroke weight, fill, stroke. Básicamente eso es lo que sirve. Ahora vamos a mirar lo que hace cada cosa con los botones. Entonces el botón 1 lo que nos está permitiendo es eso, imprimir en la consola todas estas variables y el botón 2 nos va a permitir borrar la consola. El comando para borrar un área de texto es este, área de texto .clear. ¿Listo? ¿Que es para qué? Para esta que nosotros creamos aquí arriba, que es la que se agrega a la consola por defecto. Bueno, creo que no es más. Vamos a ejecutar el programa. Vamos a abrir. Bueno, como se dan cuenta, esta parte de acá, esta es el área de texto. La consola es un objeto como tal que no se ve, pero lo hacemos visible en el momento en el que asignamos a la consola por defecto esta área de texto. Y estos son los botones. Entonces vamos a imprimir los datos. Aquí observamos que nos está diciendo que true para el primero, 1 para el grosor del pincel y true para también saber si está rellenando. Vamos a hacer esto rápido. Y observamos aquí que aparece la barra de desplazamiento que yo les decía. Vamos a tratar de manejarla un poco
Ahí se puede. Con el mouse es más fácil de manejar. Tratar de manejarla con la mano no es tan fácil. Es más, no lo logro. Y este es el botón de borrar. Listo. Como les decía, la utilidad de esto es que en algún tipo de programa podemos querer conocer mensajes de las librerías o del sistema operativo. Y más adelante, cuando le veamos la aplicación, una aplicación más clara con Bluetooth, pues entonces ahí se va a ver como la utilidad. Entonces, una cosa importante de pronto que no expliqué acá, el print line, si se dan cuenta ustedes, es del tipo de la consola. Es el comando por defecto que nos permite en processing imprimir en la consola. El print line nos va a permitir escribir un dato y hacer un salto de línea. O sea, esto es, escribe un dato y da un enter. Escribe un dato y da un enter. Así funciona. Bueno, por el video de hoy no es más. Hasta la próxima.